ODS desde Nonguén, un nuevo programa de radio Nonguén y la Red Internacional de Promotores ODS, aportando al debate económico, social y medioambiental desde la mirada comunal, regional y nacional. Los invitamos a conversar sobre desarrollo sostenible, territorio y comunidad. Junto a ustedes aprenderemos a soñar un nuevo Chile más justo y colaborativo. Desde Nonguén al mundo, juntos ahora. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa ODS desde Nonguén. Estamos muy felices de estar compartiendo una vez más con ustedes. Hoy un poquito retrasados por ahí por algún problemita técnico, como puede ocurrirle a cualquiera, pero estamos acá al pie del cañón. Damos las gracias una vez más a Radio Nonguén, ya que este programa se lleva a cabo gracias a la alianza entre Radio Nonguén y la red de promotores ODS Capítulo Chile. Estamos saliendo en vivo a través de la señal FM y Facebook Live de Radio Nonguén, ya sea al territorio local y así también a todo el mundo. Mi nombre es Pablo Ibarra, soy parte de la red internacional Promotores ODS Capítulo Chile, y en este programa hablaremos sobre el segundo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hemos ido compartiendo en este ciclo de programas desde la introducción, y ya en el programa anterior estuvimos, ¿cierto?, el jueves pasado analizando, aprendiendo con los excelentes invitadas que tuvimos sobre el ODS 1, que es poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. Tuvimos un tremendo programa, pero hoy día no tengo duda que también, siguiendo por la senda de la calidad o de llevar a cabo y entregar a ustedes un mensaje pertinente a la realidad que está viviendo nuestro país, tenemos excelentes invitadas. Y para continuar con nuestro ciclo tal caminante, ¿cierto?, en búsqueda de la verdad, hoy estaremos junto a ustedes analizando y aprendiendo el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2. Y ustedes se pueden estar preguntando, ¿cuál es ese objetivo? Ese objetivo, y para continuar con nuestro ciclo, y muy contingente, como se lo señalé, el ODS, o el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda número 2, es poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Sin duda, un objetivo de desarrollo sostenible fundamental para lo que se nos viene como humanidad. Y es contingente, pero también es prospectivo en relación al tiempo. Esto es parte, y como lo hemos ido conversando en nuestros programas, es parte de la Agenda 2030, es parte de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿cierto?, que tienen como gran objetivo establecer una visión al mediano, largo plazo en relación al desarrollo sostenible, inclusivo, en armonía con el medio ambiente. Es por eso que estamos acá, es lo que nos motiva como red. Bueno, y adentrándonos, ¿cierto?, a lo que nos convoca, en Chile, la pandemia sin duda expuso las desigualdades que sacó a la superficie social de octubre de 2019. Y esa realidad nos entrega hoy día que ahora miles de chilenos y chilenas, unidos con el tema de la pandemia, recurren, por ejemplo, cada día, ¿cierto?, en busca de alimentos a las ollas comunes en distintos territorios de nuestro país, o también han estado a la espera de la llegada de alguna caja de alimentos entregadas por el gobierno, las municipalidades. O también, ¿por qué no mencionar estas cajas, ¿cierto?, de alimentos que la propia JUNAEP ha ido entregando, ya que los alumnos y alumnas que son parte del sistema educacional público no pueden hacerlo? Y como es un sello, y como se lo señalé, y que es parte de nuestro programa, tenemos hoy día en el estudio digital de Radio Nonguén a dos invitadas de gran calibre. Así que me siento realmente un privilegiado, y ustedes que nos están escuchando también, porque tenemos presente hoy día a Paula Fuentealba y Vera Chol. Paula es antropóloga y parte del bloque de mujeres
Nongüenche. Esta es una agrupación de mujeres vecinas de distintas partes del Valle Nonguén. Están organizadas como una colectiva desde febrero de 2020 con la motivación de tejer redes entre mujeres del territorio. Qué importante el capital social, qué importante lo colectivo. A partir de distintas acciones que visibilicen sus memorias, sus problemáticas, sueños, perspectivas de futuro. Y desde fines de mayo estuvieron levantando semanalmente ollas comunes y organizando canastas solidarias de alimentos como una estrategia de solidaridad para vecinas y vecinos del sector en tiempos de crisis. Sin duda, un tremendo trabajo. ¿Cómo estás, Paula? Un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Y bueno, y también tenemos a Vera Scholz, directora ejecutiva del Centro Ecosocial Latinoamericano. Ella es ingeniera agrónoma, máster en Derechos Humanos y con diversos diplomados en políticas públicas, seguridad alimentaria, un tema que es parte del objetivo que vamos a analizar hoy día, de género, entre otros temas. Ha sido consultora de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas, de la FAO, y también de otras organizaciones de cooperación internacional. El año 2011 fundó el Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina, que hoy alberga a más de 70 universidades. Actualmente dirige el Centro Ecosocial Latinoamericano, desde donde aborda el pilar de la alimentación de una forma integral y en base también al desarrollo de iniciativas locales en favor de los objetivos de desarrollo sostenible. Realmente tremendas invitadas con un tremendo relato, experiencia que hoy día vamos a compartir en este programa. ¿Cómo estás, Vera? Un gusto saludarte. Hola, Pablo. Muy contenta de estar hoy día acá en este programa y feliz de compartir un poco la experiencia y también conocer a Paula y su experiencia local. Sí, muchas gracias. Y bueno, y también decir que Vera es parte de la red de promotores ODS Capítulo Chile, donde de forma permanente está siendo parte de la coordinación con iniciativas e ideas. Bueno, y para partir, porque acá realmente lo importante es lo que ustedes nos puedan transmitir con su trabajo, con su experiencia, con su oficio, con su conocimiento en torno a este objetivo de desarrollo sostenible número 2, que es poner fin al hambre, y que en el contexto que estamos viviendo a nivel mundial y a nivel latinoamericano, sin duda tenemos mucho que conversar, ¿ya? Y en ese aspecto, Paula, cuéntanos, ¿cómo es el trabajo que están realizando en el bloque de Mujeres Nongüenche? Vinculado principalmente en alimentación en el último tiempo, ha sido a raíz de la pandemia. Nosotras, como bien tú comentabas, desde febrero de este año nos organizamos entre mujeres, no precisamente para realizar acciones en torno a la alimentación, pero coincidimos en que uno de los pilares fundamentales para sostener la vida es lo alimentario. Entonces, a raíz de la crisis sanitaria, de la pandemia, que también deviene en crisis económica, eventualmente empezamos a evidenciar que la alimentación podía ser un elemento crítico que podía verse afectado en la situación de algunos vecinos y vecinas, considerando especialmente que acá en Nonguén hay una gran población de adultas mayores, y mujeres que viven con sus hijas e hijos, son como jefas de hogar, pero iban a empezar a perder sus trabajos a raíz de la pandemia. Entonces ahí empezamos a organizar ollas comunes, en especial como una forma de visibilizar que estamos aquí como para poder generar iniciativas de apoyo mutuo y solidaridad que se gestionan siempre desde abajo para poder hacer frente a las situaciones de crisis. Más bien como un acto político, pero eventualmente comenzamos a sostenerla semanalmente, viendo que sí estaba llegando gente a este espacio y que sí había hambre. O sea, hambre quizás no un hambre tan profunda de que no tienes para cocinar, pero
Finalmente, toda esta crisis y desde el estallido social en adelante se puede evidenciar de que el modelo neoliberal es el problema, que finalmente puedes tener para comer, pero tienes que pagar un montón de deudas, tienes que pagar un arriendo, estás endeudado por distintos frentes. Entonces, cuando dejas de tener un trabajo estable, que en su mayoría, la mayoría de las personas no lo tiene, se puede ver afectada la situación alimentaria, en especial para familias que son numerosas, cuando solamente una de las personas del grupo familiar tienen trabajo o solamente están viviendo de sus pensiones, como es el caso de adultos y adultas mayores. Entonces, a raíz de eso, comenzamos a hacer ollas comunes todos los días domingo, desde el 31 de mayo. Terminamos de hacer esto la semana pasada, antes del fin de semana del 18, ajustándonos ahí con la situación de cuarentena, con algunos permisos salvoconducto solidario. Sostuvimos 14 ollas comunes desde ese tiempo, semanalmente, preparando entre 50 a 100 raciones de alimento cada domingo. Y como empezamos a hacer una especie de catastro, evidenciando que había situaciones más críticas, por lo menos la mitad de las ollas comunes, una cantidad como de entre 20 y 40 porciones de alimentos las fuimos a dejar directamente a las casas de vecinos y vecinas, en especial los días de lluvia, porque no se iban a poder movilizar al aseo donde estábamos preparando los alimentos, y porque también evidenciamos esto de que eran adultos mayores que viven solos y solas, y mujeres que viven con sus hijos e hijas y no van a salir de sus casas porque no tienen. La gente en los días domingos tiene acá la dinámica de ir a la feria a comprar alimentos, pero si tú no tienes plata, no vas a ir a la feria. O sea, ¿para qué te vas a ir a exponer además en la situación de pandemia? Si tienes, no sé, problemas respiratorios o tienes niños y niñas que se pueden enfermar. Entonces en eso después nos centramos en esas familias, y las últimas ollas en situación de cuarentena fueron directamente de preparar alimentos y llevárselos a estas familias, y sumado también a la gestión de canastas de alimentos solidaria que entregamos en 2 ocasiones a una cantidad de familias también. Que fueron 35 canastas de alimentos que entregamos en dos momentos. Oye, Paula, y bueno, realmente te felicito y transmito estas felicitaciones a la agrupación, al bloque de mujeres Nonguenche. También saludo a Verónica, con quien tuve un contacto y me comentaba de cierto modo lo que tú señalas de esta realidad perdón, Victoria, ¿cierto? A quien saludo. Y este esfuerzo de ustedes como mujeres en este trabajo, en terreno, en el territorio, ¿qué han visualizado? ¿Cómo han cambiado las cosas luego de octubre del 2019 y con la actual pandemia? ¿Qué es lo que ustedes han identificado en este último periodo? Bueno, nosotras particularmente no nos conocíamos entre todas previo a octubre. O sea, nuestra organización surge desde conocernos más en profundidad a raíz de la asamblea territorial que en ese momento se levantó, pero empezamos a ver que sí hay, en el territorio, en Nonguén mismo, hay un montón de personas que están con disposición a organizarse o a generar estrategias de apoyo mutuo de la manera que se estime. Distintos oficios, distintos saberes que están dispuestos a ponerse en diálogo, y en eso es donde surge nuestra organización también, con esta visión de sensibilizar y sintonizarnos con lo que pasa con nuestras vecinas en particular, con sus problemáticas, sus sueños, sus perspectivas, y empezar a generar ejercicios de memoria, porque acá, de hecho, el primer comedor popular en Concepción surgió en Nonguén en el año 74. O sea, al final muchas de las estrategias que empiezan a surgir de apoyo, de solidaridad, de organización popular, digamos, es cosa de escarbar en la memoria.
y eso implica sintonizar y conversar con las personas con las que vivimos. Y esa motivación es la que motiva nuestra organización. Y esas sinergias yo creo que son las que desde octubre en adelante se han ido evidenciando poco a poco. Y que hoy en día, a raíz de la pandemia, le dimos un vuelco por un tiempo a través de esta iniciativa de la olla común, que ha visibilizado también que existen organizaciones territoriales mucho más allá de las que están formalmente constituidas a través de juntas de vecinos, clubes deportivos o centros de madres u otros, y que también son válidas por la lectura y el trabajo sostenido en el tiempo que pueden hacer en los territorios. Sí, interesante lo que señalas, Paula, porque si bien los desafíos son múltiples y uno puede ver que las problemáticas son parte del día a día, pero de esto surgen también temas interesantes, relevantes, positivos, como es este capital social, como es esta capacidad de organizarse, de ir más allá de todo, a colaborarse entre ustedes, ¿cierto?, para poder resolver estos asuntos en donde muchas veces el Estado ni ninguna otra institución puede llegar de forma eficiente y eficaz. Qué interesante ese aspecto, y también obviamente que sea liderado por mujeres y también fuera de lo tradicional, porque uno cuando escucha de organizaciones sociales, sin duda están los registros del registro civil, ¿cierto? Que están con personalidad jurídica y todo eso, pero también la comunidad, usted vecino, usted vecina, tiene la capacidad y tiene la opción de organizarse en torno a estas misiones o a estos objetivos con virtud, como ustedes lo han hecho. Así que felicitaciones, Paola. Para continuar, Vera, usted, bueno, sin duda estás en lo personal y en lo colectivo también liderando y trabajando con distintas organizaciones. En la organización que hoy día tú lideras, ¿en qué proyectos están trabajando actualmente? Mira, actualmente en el Centro Ecosocial tenemos 3 proyectos que se ligan directamente hacia una alimentación saludable, y te quiero contar brevemente en qué consiste cada uno. Primero, tenemos un proyecto que busca impulsar una red de bancos de semilla en la zona andina de Ecuador, porque nosotros también colaboramos mucho con organizaciones hermanas en otros países, y es un proyecto muy interesante para resguardar la agrobiodiversidad, súper amenazada hoy en día por los efectos del cambio climático, sequía, inundaciones. Entonces se está perdiendo una amplia variabilidad de la genética que nos sirve de alimentación. Y también para fomentar todo lo que es la economía solidaria campesina, en ese colectivo de campesinos indígenas. Un segundo proyecto es más sobre consumo responsable y etiquetado de alimentos en México, donde acaban de aprobar los sellos de advertencia, como los que tenemos en Chile, y donde justamente los aprendizajes desde Chile han ayudado mucho allá a México. Entonces también ha sido una bonita experiencia. Ellos recién ahora van a implementar todo lo que son los sellos de advertencia. Y por último, estamos haciendo un interesante estudio de validación de lo que se denomina la escala latinoamericana de agua para consumo humano a nivel de hogares. Esta herramienta es súper útil cuando queremos hacer comparativos y para saber también cómo es el agua, es un agua segura con la que cuentan las diferentes localidades, y no olvidar que el agua es fundamental en la alimentación porque cocinamos siempre con agua y porque siempre necesitamos ese vital elemento. Así que eso es más o menos en relación a la alimentación lo que estamos desarrollando en el centro. Oye, Vera, interesante el primer proyecto que señalas que están desarrollando en Ecuador. ¿En Chile tenemos un banco de semillas o algo parecido? Hay bancos de semillas públicos,
pero lo que no hay es una red de bancos de semillas de los mismos campesinos. Y eso también sería muy importante poder desarrollarlo en el país, porque la experiencia es un poco la misma, ¿no? O sea, necesitamos ese intercambio de semillas, ese compartir los saberes locales también y no perder la genética local de las variedades que nos han alimentado por siglos. Entonces, sí sería muy importante. Súper. Bueno, y para qué decir con el tema del agua. En lo personal estoy ahí en un diplomado de cambio climático y hablábamos el otro día con unos compañeros y le preguntábamos a una profe experta en esta materia y ella nos decía que no hay otro país en Latinoamérica y no recuerdo si en el mundo que tenga privatizada el agua como en Chile. O sea, una situación sin duda bastante compleja que estamos viviendo también al respecto, ya que estamos hablando de alimentación. Así es, o sea, tenemos agua privatizada que además también nos asegura una calidad, una agua inocua, o sea, entonces también es un tema muy importante para desarrollar ahora hacia el Y, futuro. y un buen punto es el que tú señalas, que no garantiza calidad, siendo que uno de los argumentos que se utilizó justamente para privatizar el agua en Chile era que iba a ser de mejor calidad bajo este gran eh, eh, argumento de que lo público, ustedes lo recuerdan, no es bueno, que las empresas públicas no generaban servicios de calidad. Así que fue uno de los argumentos y buen punto al que tú señalas también de que eso no está garantizado aún en nuestro país. Paula, interesante el trabajo que ustedes realizan desde el territorio, liderando estas iniciativas. También tú señalabas que hay un contexto, una historia en torno al trabajo que llevan a cabo. Eh, pero hoy día en sí, en la realidad que estamos viviendo, en la contingencia que se vive en nuestro país y a nivel mundial, eh, ¿cómo es la calidad de la alimentación de las personas que ustedes están apoyando? ¿Qué es lo que ustedes han identificado ahí? Porque ustedes llegan con la caja de alimentos hoy día, en su momento, ¿cierto?, con esta olla común. ¿Qué es lo que ustedes han identificado? Yo creo que la calidad de la alimentación de los vecinos y vecinas de Neuquén es como un poco fiel reflejo de cómo es la alimentación en Chile, que está muy cargada hacia los ultraprocesados, podríamos decirse, a comidas como que son muy ricas en almidones y no muy nutritivas en cuanto a la presencia de frutas, verduras, porque también son mucho más caras de conseguir. Entonces, como que se tiene ese mito de que es más fácil llenarse con pan. Nosotros somos un país sumamente panadero, el trigo ha sido la base alimentaria de nuestro país desde que incluso la región del Biobío fue una zona triguera importante y que hasta hoy en día tenemos esa riqueza culinaria, pero también muy atrapada por la dominancia de ese cereal, así como otros, y no muy alta en legumbres tampoco. Nosotros al menos teníamos esa sensibilidad de que cuando cocinábamos para la olla común, poníamos hincapié en alimentar con dignidad y también y esa dignidad tiene que ver con lo nutricional, de siempre estar incorporando vegetales en todas las preparaciones, porque cocinábamos muchas legumbres, recibimos altas donaciones de legumbres porque sabemos que la gente no suele cocinar ese tipo de cosas, siendo que son alimentos sumamente nutritivos y versátiles. Sí, bueno, te hacía esa pregunta porque el objetivo de desarrollo número 2, este objetivo de desarrollo sostenible que nos plantea la ONU dentro de su agenda, también considera la mejora de la nutrición, ¿eh? Y eso es un aspecto importante que también vamos a ir profundizando en este programa. Y tú, con tu gente, con las mujeres que están trabajando, han identificado que lamentablemente las familias chilenas o dentro del territorio, que como señalaste,
ejemplifica, nos alimentamos no de buena forma, que es un aspecto que también tenemos que considerar. Paula, en Nonguén, que es un lugar que está al límite, ¿cierto?, dentro de uno de los límites de la comuna de Concepción, de los sectores rurales, del sector rural propiamente tal, ¿tú crees que es posible pensar en una agricultura comunitaria? ¿Conoce ejemplos en este sentido? O sea, ejemplos hay muchos y en especial también incluso muy cerca en el Gran Concepción, hay huertas que tanto individuales como comunitarias que se fueron levantando también en situaciones de crisis y que después se sostuvieron en el tiempo producto de trabajo, apoyos de ONG, cooperación internacional, por Tomé, por Quirihue, por Coelemu. Hay distintas iniciativas que incluso hasta el día de hoy se han sostenido, hay huertas comunitarias en Talcahuano. Yo particularmente trabajo un poco en ese tema, entonces igual he podido visualizar que el campo de lo alimentario y la curatoría de semillas, la circulación de estos saberes se mantiene y existe y persiste porque en realidad la base alimentaria, o sea, la base de la vida tiene que ver con esta circulación de saberes en torno a los alimentos y los ciclos agrícolas. Y hay gente que en el mundo urbano o periurbano, digamos que Nonguén podría ser, considerarse periurbano, eso existe. Y además que acá mismo estamos en un valle muy rico en biodiversidad y en diversidad también de alimentos que provee el mismo territorio. O sea, acá las mismas vecinas y vecinos tenemos árboles frutales que son cargadísimos a las ciruelas, a las cerezas y así como otras tantas. La gente sigue cultivando alimentos a veces en sus patios si uno se pone a recorrer por acá. Y también acá habían muchos lugares donde sí se cultivaba mucho más, solo que también estamos cercados, está la reserva, pero también hay bastantes plantaciones forestales de eucalipto. Entonces, ese es como una de los, es un punto ahí difícil y también ha habido mucho loteo, o sea, por algo ahora esto es un valle mucho más poblado, entonces se limita un poco la posibilidad de tener más espacio para producir, pero se puede producir alimentos para autoconsumo a pequeña escala en espacios reducidos. Y acá, por lo menos, si es que empezamos a escarbar en la misma memoria o en el quehacer de vecinos y vecinas de tercera edad, y te pones a recorrer los jardines, hay acelgas, hay de todo, o sea, puede haber. Es cosa de empezar a hacer este recambio, o sea, más que recambio generacional, de este diálogo de saberes intergeneracional, de validar este saber que tiene que ver con la conexión con la tierra. Y por lo menos nosotras lo visualizamos porque también lo ejercemos, o sea, dentro del grupo, la colectiva en la que pertenezco, muchas de nosotras tenemos ese ejercicio de estar en conexión con la tierra y con los alimentos, por esta misma idea de sostener la vida. Sostener la vida es hacerse cargo de la alimentación también dentro de lo que uno puede. Y acá hay una tierra sumamente fértil para ello. Oye, Paula, y en esta misma línea, en relación a esto que se ha ido instalando también en algunos países bajos, escandinavos, y que se ha ido implementando también en algunas ciudades dentro de los territorios urbanos, los llamados huertos urbanos. ¿Cuáles crees tú que han sido las principales dificultades para implementar estas iniciativas que sin duda son bastante positivas porque también te llevan a volver a relacionarte con vecinos, con vecinas, a ir generando todo un ambiente comunitario, muchas veces perdido, de trabajo colectivo, etcétera? ¿Cuáles crees tú que han sido los principales vallas y desafíos para instalarlas? Porque por donde uno los vea son positivas para los vecinos, para lo que significa habitar una ciudad hoy día. Y el trabajo comunitario siempre es un desafío de sostener en el tiempo porque implica la voluntad, compromisos voluntarios de sostener un espacio de manera colaborativa. Y en eso también los gobiernos locales, o sea, por ejemplo, los municipios
no suelen en ocasiones facilitar los espacios comunitarios, porque para que un espacio sea comunitario no necesariamente tiene que ser, por ejemplo, mi casa. La idea es que sea, por ejemplo, en una sede o en un espacio que te lo entregue, por ejemplo, el municipio, sea en comodato o la figura que sea. Las experiencias que conozco que se han sostenido por huerta comunitaria es porque le han entregado esta facultad, han reconocido el trabajo de grupos huerteros que mantienen el espacio y finalmente no solamente lo hermosean, sino que lo mantienen limpio, vivo, porque mantienen viva la tierra y han detenido que se formen microbasurales, que son muchas veces, hay un montón de espacios, como esos espacios baldíos, que finalmente están botados, pero que podrían aprovecharse de esa manera. Entonces ahí a veces puede que las organizaciones, que muchas veces tienen que ser formales además para poder optar este tipo de espacios a porfía y con mucha persistencia. Entonces, por ejemplo, organizaciones que son autoconvocadas, digamos, sean, por ejemplo, asambleas territoriales o colectivos territoriales que han empezado a surgir mucho más de manera emergente, es mucho más difícil que puedan hacer este diálogo con el Estado porque no son grupos reconocidos por el Estado. Entonces ahí ya implica una toma de terreno y con todo lo que eso puede conllevar al sostenimiento de ese proceso mismo en el espacio, porque te pueden sacar el ciclo productivo de lo que tengas ahí, va a morir y el trabajo colaborativo que ahí gestaste se va a debilitar. Entonces ahí esos son como ciertos desafíos que se Sin pueden ver. duda. Sí, sin duda ahí el buen diálogo, la buena conversación también con las autoridades locales es súper importante. Y en eso también hoy día organizar o constituir, mejor dicho, constituir una organización en Chile no es tan difícil, ¿ah? Hay que recordar que antes era bastante complejo. Por ejemplo, antes de la ley 20.500, constituir una fundación, una ONG o una corporación en Chile y se iba a la firma del ministro de Justicia. Hoy día se va a la firma de un funcionario municipal y es mucho más expedito. Entonces, en ese aspecto también la comunidad puede también organizarse de manera más fácil, ¿cierto? Y lograr esta personalidad jurídica si es que quiere tramitar el comodatos de un terreno, de un espacio público, de un bien nacional de uso público que esté sin uso, y por qué no darle este destino, ¿eh? ¿Por qué no darle este destino si están bien organizados y si tienen un objetivo claro y que sin duda va a contribuir al desarrollo del territorio? También, sin duda, al hablar del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, que es poner fin o terminar con el hambre, tenemos que tener una mirada global. Y en este sentido, Vera, teniendo esta visión más global, ¿cuáles son los desafíos para alcanzar las metas de este objetivo? Gracias, Pablo. Mira, solo decir previamente que en la actualidad no existe un problema multicausal más importante en persistencia, en relevancia socioeconómica y en magnitud de vidas humanas como lo es el hambre y la malnutrición. Es por eso que la Agenda 2030 de Naciones Unidas, luego del ODS 1, fin a la pobreza, que vieron en el capítulo anterior, prioriza este segundo objetivo. Y básicamente el ODS 2, o Objetivo de Hambre Cero, establece la erradicación del hambre para el año 2030, mediante diferentes metas que son varias, pero yo las resumo y las agrupo principalmente en 4. Primero, mejorar el estado nutricional de las personas, priorizando acabar con la desnutrición crónica infantil, o lo que se conoce también como retraso en el crecimiento de niños hasta 5 años, ¿ya? Y para eso, asegurando el acceso de todas las personas a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. Y aquí las agendas 2030 nacionales que desarrolla cada país son clave para avanzar rápidamente en esa dirección, porque sabemos que no hay una receta universal y depende mucho de las políticas internas que decidan los países para avanzar en estas líneas.
Como segundo grupo también está aumentar la producción agrícola y los ingresos de los productores de alimentos de pequeña escala, en particular en las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pescadores, etc. ¿Y cómo propone lograrlo? La meta, mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción, al conocimiento, a servicios financieros también, muy importante, a mercados y a oportunidades para la generación de un valor añadido. Como tercer grupo de metas estaría el desarrollar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos, como aplicando prácticas agrícolas resilientes que aumenten la producción, pero a su vez que contribuyan a no generar impactos negativos en los ecosistemas. Crear sistemas que fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático. Y que mejoren la calidad tanto del suelo como de la tierra. Y para ellos mantener siempre la diversidad genética de las semillas, como lo habíamos hablado en un comienzo, las plantas cultivadas y también todo lo que son los animales de granja, ciertamente que es fundamental. Así que ese es como el tercer grupo de metas donde se apunta a cuidar nuestra agrobiodiversidad. Y por último, el último grupo de metas apunta a corregir y prevenir todas las distorsiones de los mercados agropecuarios mundiales de alimentos. Es un tema súper importante porque aquí se busca ir eliminando todas las subvenciones agrícolas que algunos países tienen y que no permiten una competencia en igualdad de condiciones, ¿verdad? Y también regulando todo lo que son los mercados de alimentos básicos para evitar algo que sucede mucho hoy en día y sobre todo en crisis como la que estamos viviendo, que es la especulación y la volatilidad de los precios de los alimentos. Cuando hablamos de alimentos básicos nos referimos a, como decía Paula, ¿no? Todos los trigos, las harinas, el maíz, hay 5 granos básicos que a nivel mundial son consumidos en grandes cantidades y donde es importante que haya transparencia en los volúmenes, en la comercialización, para que, como decía, no exista esta especulación de los mercados. Porque hoy en día existe algo que se llama, bueno, son transados en la bolsa, no sé si lo sabían, y se especula a través de los mercados futuros, imagínate, o sea, es impensable pensar que estoy vendiendo algo que ni siquiera he producido. Bueno, esta meta busca terminar con ese tipo de problemas. Así que ese es un poco lo que busca el ODS 2 de Hambre Cero, Pablo. Oh, interesante, o sea, que quienes nos están escuchando entiendan y comprendan lo que acabas de mencionar tú, en complemento con lo señalado con Paula, de que en este modelo de desarrollo, en donde prácticamente todo se transa de forma especulativa, y yo lo desconocía, Vera, de verdad, hasta los alimentos son parte de este tipo de transacción. O sea, es realmente te hace pensar, reflexionar en torno al modelo de desarrollo que estamos teniendo cuando algo tan sustancial e importante como la alimentación se maneja de esa manera. O sea, realmente sin duda conlleva también a analizar en el contexto que estamos viviendo de un proceso constituyente, de que tengamos una constitución sostenible que considere estos aspectos y que más allá de simples garantías existan también derechos en torno a estos temas que son sustanciales. Oye, Vera, también insistiendo en este tema que es relevante y que lo plantea el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, eh, en tu experiencia, ¿cuál crees tú que es la situación nutricional de Chile hoy en día? De acuerdo a algunos antecedentes o datos de instituciones internacionales, Sí. señalan que no es mala, pero también hay algunos antecedentes bastante negativos al respecto. Así es, Pablo.
no es, eso es muy relativo del compararse, ¿no? También, y también no soy muy amiga yo de los promedios que esconden una realidad. Entonces, quiero contarte que hace poquito se publicó el último informe sobre la inseguridad alimentaria que lanza la FAO cada año. Es un informe que se conoce como SOFI, lo pueden googlear, son sus siglas en inglés, y en él se muestra que en Chile hay casi un 16%, o sea, estamos hablando de 3 millones de personas que tienen algún tipo de inseguridad alimentaria, puede ser moderada o severa, y un casi 4% de la población, que vendrían a ser algo así como 700.000 personas, padece inseguridad alimentaria severa, ¿ya? Estas cifras vienen al alza durante los últimos años y aún no consideran el impacto negativo del COVID. Así que esperamos que el otro año van a subir más aún. Pero como tú bien lo decías, Pablo, en Chile nos encontramos con un doble fenómeno nutricional, ya sea por carencia de ingesta de alimentos y por otro lado por un exceso en la ingesta calórica de los alimentos. Alimentos que además son en su mayoría, como decía Paula, procesados, ultra refinados y comida chatarra que no aporta un valor nutricional en vitaminas o en proteínas. Es un tipo de alimentación que los nutricionistas llaman de calorías vacías, porque son muy altos en calorías y muy bajos en nutrientes de calidad. Y también la llamamos hambre oculta, que viene acompañada de otras enfermedades bien conocidas como la diabetes o enfermedades coronarias. Y bueno, y en Chile tenemos algunos tristes récords, porque ocupamos el primer lugar de países de la OCDE con mayor obesidad, con un 74%. Y se posiciona Chile también como en el tercer lugar entre los países con mayor incremento de obesidad en niños entre 5 y 19 años. Así que, nada, hasta el año pasado, ¿sí? No, no, dale, dale, dale. Hasta el año pasado, por ejemplo, un 60% de los niños de quinto básico tenían obesidad o sobrepeso y un 34% de los jóvenes mayores de 15 años son obesos hoy en día. Así que es una realidad difícil, multidimensional también, y que compartimos estas cifras terribles. Estamos ahí a la par también con México en lo que se refiere a obesidad y obesidad infantil, y pese a algunos esfuerzos como por ejemplo el rotulado de sellos alto en azúcares, alto en calorías, alto en grasa, o por ejemplo el programa Elige Vivir Sano, o otro programa que se llama Plan Contrapeso, en lo que se realizó en los colegios, las cifras no han disminuido, Pablo. Pero debemos, y yo creo que también pasa mucho porque estamos normalizando la obesidad como un problema de salud pública, ¿ya? Y algo que no debemos dejar que pase, porque debemos atacarlo en cambio como si fuera una pandemia, o sea, con la urgencia de la misma pandemia COVID, ¿por qué no nos comprometemos y trabajamos en esa línea con respecto a la malnutrición que hay en Chile, teniendo una política de Estado en las directrices, por ejemplo, del Ministerio de Educación, que se preocupe fuertemente en todo lo que sea la prevención y la alimentación saludable de los niños, ¿no? Que son el futuro. Sí, buen punto el que señalas tú, Vera. Bueno, para que no, digamos, dentro de los antecedentes que tenemos, el lobby de la empresa alimentaria en el mismo Congreso con la ley de sellos fue terrible. ¿Y cuánto costó sacar esa ley, cierto? Todos lo sabemos. Mira, vamos a ir interactuando de forma inmediata. Tenemos algunas consultas ahí ya que estamos en vivo, recuerden, en ODS desde Nonguén. Y hemos tenido algunas consultas bien interesantes. Acá tengo una para ti, Vera, para que redondees también y complementes lo que nos estabas ilustrando acá. Una pregunta de Jorge Pozo, que es bien interesante. ¿Cuál es la propuesta nacional para avanzar en las metas planteadas
y en qué estado de avance se encuentra. O sea, yo entiendo que las metas o propuesta nacional son las que plantea el Estado a través del gobierno de turno, a través de algún tipo de política pública. Y esto toda vez que el 2030 está cerca y sin duda, como tú lo señalaste, requiere acción. O sea, la obesidad es una pandemia y tenemos que enfrentarla. ¿Qué Sí, hay al respecto? bueno, como yo señalaba, la Agenda 2030 es aterrizada a nivel de país y cualquier persona puede meterse al portal de gobierno que se encarga de darle continuidad, seguimiento e incluso de forma transparente ellos van subiendo algunos resultados o metas a más corto plazo. Ahora, lamentablemente hay un desfase, eso hay que reconocerlo, hay muchas metas que incluso no sabemos en qué están, cómo vamos, y yo pienso que es también porque el gobierno trabaja también de la mano con agencias de Naciones Unidas, donde también ellos ahí se están comprometiendo. Entonces, quiero pensar que es nada más un problema de que no han subido bien las cifras, y que hay avances, pero también hay mucho por hacer. Y nosotros como sociedad no podemos empujar algo que no sabemos dónde estamos, ¿no? Por eso es tan importante la información, tener los datos veraces y oportunos, no voy a decir en tiempo real, pero al menos hasta el año pasado. Entonces ahí te agradezco la pregunta, no tengo la respuesta porque no soy parte del gobierno, habría que hacérselas a ellos en realidad. Gracias, Vera. Bueno, vamos a agradecer también a Paula. Vamos a pasar a un corte musical para continuar con la segunda parte del programa ODS desde Nonguén, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así que muchas gracias a quienes nos escuchan. Vamos a un corte musical y volvemos con Vera y Paula. Acrobacia en verde fuego desde el día en que te vi. Rosas dobles, dobles horas a través de las historias. Tanto creo en ti, tanto creo en ti, que dormido muerto, sueño hasta despierto la luz de los dos, nuestra casa y la luz. En el duelo de tu amor cuelgo de un árbol la guitarra, pero el viento la recobra como un ave para sí. En el río los queltehues atraviesan las campanas. En el campo hay una estrella que parece un querubín. Tanto creo en ti, tanto creo en ti, que en mis pensamientos veo en el futuro un jardín florecer, flores aparecer. En el duelo de tu amor, febrero piensa en la ventana y viendo caer el agua sueña un barco para ti. Un ratón cruza en silencio, deja huellas y una carta que aún espera por ti. Tanto creo en tanto que escribí, cartas como sueños, como si me fuera a un extraño país, imaginado por ti.
Mauricio, usted nos avisa. Bueno, ahora Paula vamos a entrar con una pregunta que apunta... Hola, ¿cómo están? Continuamos, estamos de vuelta en directo y para todo el mundo a través de la señal Facebook Live de Nonguén, y también estamos en su señal FM para todo el territorio local. Estamos en el programa ODS desde Nonguén. Continuamos con nuestras premium invitadas, con Vera y Paula, quienes nos han ido ilustrando con su experiencia, con su conocimiento en torno al objetivo de desarrollo sostenible, que es erradicar el hambre. Un tremendo tema que sin duda está en la contingencia mundial, ¿cierto? Latinoamericana, local. Quizá usted, vecino o vecina, es una situación que está viviendo y que con la cual ha tenido algún tipo de experiencia. Así que vamos a continuar ya con esta segunda parte. Han habido algunas consultas de algunos auditores, las vamos a ir comentando y entregando también a nuestras invitadas. Paula, para continuar ya con el programa, ¿qué beneficios en materia de organización comunitaria has notado en tu experiencia de trabajo con las ollas comunes o con la misma, cierto, armado de estas cajas de alimentos que han ido entregando a los vecinos y vecinas de Nonguén? Algo que yo creo que hemos ido notando en el avance de cada olla o cada acción que hemos desarrollado de solidaridad y apoyo mutuo es justamente resaltar eso, de que entre vecinas, entre vecinos o entre pueblo organizado, digamos, entre personas nos podemos ayudar y podemos hacer frente, tenemos las capacidades de gestión, de los conocimientos con los que podemos hacer frente a las distintas situaciones de crisis, sin necesidad de estar esperando a que las autoridades estén dando total respuesta a los problemas de las personas, porque no necesariamente los conocen a cabalidad. Entonces, eso yo creo que desde la organización comunitaria más popular, existe un vínculo mucho más sensible con las problemáticas mismas, porque nosotros mismos también la estamos viviendo, la podemos escuchar cotidianamente con nuestros vecinos, en nuestras familias. Entonces, de esa forma, desde esa experiencia sensible y más conectada con el territorio, surge esta capacidad de poder hacer frente, y que después, como se va sosteniendo en el tiempo, te das cuenta de que quizás en una olla no llegaron tantas personas, pero a la siguiente llegan los mismos o llegan otros más, y empiezan a llamarte de que hay una familia que puede necesitar apoyo, y están recurriendo a ti como organización, no están recurriendo al Estado, no están recurriendo al municipio. Gente del mismo CESFAM, que nos empezó, las asistentes sociales del CESFAM nos empezaron a facilitar información
derivándonos a personas, a familias, porque estaban en situación de vulnerabilidad, digamos, porque no estaban recibiendo muchos alimentos, están en situación de crisis. Entonces, esa información directamente nos llegaba a nosotras porque se veía que había cierta capacidad de organización y de gestionar todo este apoyo mutuo. Entonces, eso es algo que se puede destacar. No, muy interesante el trabajo de la organización y de que la colaboración, ¿cierto?, supere al individualismo tan marcado en nuestra sociedad y que el actual modelo económico ha querido, ¿cierto?, entregar y que lo ha hecho de manera muy, muy interesante, porque cuánto cuesta que salir de la comodidad de nuestras casas, participar de una asamblea, inscribirnos en la junta de vecinos, participar de alguna organización comunitaria, participar hoy día de la discusión del proceso constituyente. Nos cuesta salir de la comodidad de nuestras casas, pero tenemos que hacerlo, tenemos que romper este individualismo y pasar también a un trabajo colectivo que sin duda nos va a traer bastantes beneficios como personas, como seres humanos, porque somos seres sociales y tenemos que hacerlo. Paula, ¿cuán profundo es el problema de la alimentación en la comunidad en la que trabajas? Y en esto te lo consulto en el sentido de que si este trasciende a los problemas que ha generado o no la pandemia. Tú lo señalaste igual al inicio. Tenemos en Chile miles de adultos mayores, ¿cierto?, que viven con pensiones miserables, bajísimas, con poco apoyo familiar, que yo creo que es una realidad con la cual ustedes se han encontrado. Tenemos la realidad de jefas de hogar que están, ¿cierto?, con el cuidado de sus hijos e hijas, y qué bueno que esta ley del retiro del 10% también a los papito corazón, ¿cierto?, que no aportan en nada, de cierto modo, no se les entregue ese dinero y sí vaya en el apoyo de esos hijos e hijas que están al mando de muchas jefas de hogar de nuestro país. ¿Qué es lo que nos puedes comentar al respecto? O sea, respecto al problema alimentario, ¿sí?, a nivel comunitario, me da la impresión que siempre ha existido en las familias con las que hemos estado vinculándonos. O sea, esto no es nuevo, porque, por ejemplo, hemos visto ancianos que no cocinan, porque no los dejan cocinar porque no puede ser un riesgo para ellos, o no cuentan con el espacio óptimo para poder alimentarse, para poder realizar una cocción de alimentos de manera cotidiana. Entonces aquí no solamente, o sea, el hambre no solamente porque faltan alimentos, faltan condiciones básicas para poder solventar la vida en su integralidad. Y eso quiere decir eso se vincula con, si lo vemos con esto de los objetivos de desarrollo sostenible, con otros objetivos también, tiene que ver con la vivienda digna, tiene que ver con trabajo, tiene que ver con pensiones, o sea, es una cuestión mucho más estructural. Entonces, no es el hambre de comida, o sea, hay otras cosas que alimentar para poder seguir viviendo de una manera digna. Entonces, va a pasar la pandemia y eso se va a encrudecer. O sea, la pandemia ya acrecentó una situación de crisis, con esto del 10% es como un pequeño respiro. De hecho, hay algunas familias que nos decían muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han dado, pero con esto quizás ya nos afirmamos un poco, pero sabemos que eso es algo temporal. Todo este retiro de fondos se destina al pago de deudas o a solventar algunas cosas por un tiempo, pero después el trabajo sigue sin existir, o bien se van a perder más empleos, va a haber mayor especulación en los precios, como decía Vera, seguramente, porque también vivimos en un estado que está regulado por el mercado. Entonces, en eso, la situación de vulnerabilidad en la que se veían las familias con las que directamente nos contactamos, probablemente se va a acrecentar. Y así hay muchas otras familias que nosotros ni siquiera hemos sabido, porque también hay mucho de esto de que no quiero reconocer en la situación de crisis en la que
te encuentras porque da vergüenza, porque no quieres recibir apoyo, pero se va a empezar a evidenciar mucho más, y eso lo podemos, quizás no se ve ahora en Longuén, pero se ve en otras comunas también. Hay comederos populares que están funcionando diariamente en otras partes, y eso también es signo de algo. Sí, sin duda. Y bueno, otro punto interesante es cómo algunos dogmas que son propios de este modelo económico, cuando algunos quisieron plantear la idea de fijar precios, que era algo necesario, cuánto subieron los precios de algunos alimentos básicos, pero el dogma del modelo, el dogma del mercado, obviamente por nada del mundo iba a hacer que esto sucediera, ¿ya? Y eso te lleva a que falta de diálogo y conversación, y por sobre todas las cosas hay que mantener lo que está ahí escrito, el modelo, siendo que las realidades son totalmente distintas. Gracias, Paula. Vera, tú en el trabajo que realizas permanentemente y en el análisis y estudio que vas haciendo, obviamente, también a nivel latinoamericano, desde el centro en el cual estás, ¿tú crees que podría o existiría la opción de una política pública que pueda apuntar a institucionalizar las ollas comunes en Chile? Mira, Pablo, quiero decir algo. Siempre en situaciones de crisis, la sociedad chilena sobre todo, y en especial en la esfera local, ha sabido responder mediante la solidaridad a quienes más lo necesitan. Paula nos indicaba que el año 74 iniciaron allá los comedores populares, y tenemos una larga historia de ollas comunes, de comedores en Chile. Pero no podemos olvidar una cosa, y es que la alimentación es un derecho humano universal, consagrado por varios tratados internacionales ratificados por Chile, ¿ya? Y como en el resto de los derechos humanos, y en particular los derechos sociales, la alimentación debe ser garantizada y facilitada por la institución pública, o en su caso el gobierno de turno, a todas las personas que no puedan acceder a alimentos. Y la larga crisis social y sanitaria que estamos viviendo ha agudizado la situación de muchas zonas de nuestro país, donde la situación es tan precaria que miles de personas no tienen acceso a una alimentación sana diariamente. Estamos hablando de que con suerte consiguen una alimentación al día, ¿ya? Pensemos que lo normal es tener 3 raciones de alimentación al día. Entonces, la idea de co-crear una política pública que se haga cargo de las ollas comunes o de la entrega de alimentos me parece algo necesario y urgente. Y digo co-crear porque experiencias como las de Paula ya saben hacerlo, y su participación en el proceso sería obviamente que súper necesario, ¿no? Tienen lo que se llama el know-how, saben hacerlo, saben dónde están las personas, saben los gustos, saben las distancias, saben un montón de elementos que para qué vamos a inventar el hilo negro. O sea, tomemos el conocimiento de la gente que ya lo viene haciendo. Y si vemos lo que está pasando, por ejemplo, en otros países vecinos, te quiero contar algunas experiencias de iniciativas similares que están avanzando. Por ejemplo, en México están discutiendo una ley de ayuda alimentaria social basada en su artículo 4 constitucional, que consagra el derecho a la alimentación, ¿ya? Y esta ley busca crear un programa de comedores comunitarios a nivel nacional. Si bien es un programa que México ya tenía, fue descontinuado y tienen que volver a hacer todo el aparataje, obviamente dar financiamiento y iniciar este nuevo proceso. En Paraguay acaban de aprobar una partida presupuestaria de $5 millones para financiar la ley de apoyo y asistencia a las ollas populares, organizadas en todo el país para la compra de víveres durante la pandemia. Y en Perú, nuestro hermano país vecino, el presidente del Consejo de Ministros anunció recién la semana pasada una partida de más de $6 millones
para los programas de ollas comunes y comedores populares a partir ahora de octubre. Entonces, creo que cuando se conjugan, por un lado, la participación activa y empoderada de la sociedad, sumado a la voluntad política con un enfoque de derechos humanos, todo mejora rápidamente a paso firme. Y para allá creo yo que es donde hay que apuntar. Interesante los ejemplos que nos das, Vera, de estas políticas públicas que están ahí trabajando pueblos hermanos como en México, como en Paraguay, que también tienen un objetivo no tan solo de ir y entregar, golpear la puerta y entregar una caja de alimentos y tomarse una foto, sino que ir mucho más allá, ¿cierto? Lo que significa el potenciar un comedor, en este caso popular, y lo que significa también como espacio comunitario de diálogo, Claro. y, o sea, con otro sentido, con otro objetivo. Y también ir creando una red de comedores o ollas populares en una región, en un país, y hacer el intercambio de experiencias. Quizás se puede hacer una mejor formulación, quizás puedo, no sé, tener mejores precios en la adquisición de los mismos insumos que voy a utilizar. Entonces, todo eso de forma articulada ayuda mucho. Sí, no, interesante ahí también el cómo se va generando una articulación, una red, un capital social en torno a esto, y qué bueno que las políticas que ellos están analizando tengan ese objetivo también, porque no basta con entregar lo que yo te señalaba, la canasta familiar. Detrás de eso hay una familia, hay una realidad, una experiencia que hay que conocerla, hay que escucharla, hay que generar el espacio para que podamos entender de mejor manera por qué están en esa situación. Vera, en relación a tu experiencia también y el trabajo que realizas con tu organización, entre comillas, y en las distintas organizaciones en las cuales has estado trabajando, cuéntanos de un concepto que ha emergido con fuerza, que es el de soberanía alimentaria. Y que nos señales cuál es en práctica, en qué podría ayudar a mejorar nuestra actual situación. Claro que sí, Pablo. Mira, te puedo contar que buscando encontrar soluciones concretas, no solo a la situación globalizada del hambre, sino a las cada vez mayores asimetrías de los sistemas agroalimentarios y de todas esas injusticias sociales del mundo rural, millones de campesinos, productores, consumidores y un sinfín número de organizaciones sociales han propuesto un nuevo modelo de producción denominado soberanía alimentaria. Y esta nueva propuesta, acuñado por un movimiento mundial campesino llamado Vía Campesina, lo definió por ahí por el año 2001, si mal no recuerdo, como el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos, ¿ya? Y esta alternativa busca, además de revalorizar lo local y acercar al productor con el consumidor final, bajo la lógica de lo que conocemos como comercio justo. Tiene como ejes centrales el poder asegurar el derecho a la alimentación, la protección de los recursos naturales, o bienes naturales, como me gusta llamarlos a mí, la reorganización del comercio de alimentos y un control democrático en el que los pequeños productores puedan participar directamente en la formulación de las políticas agrícolas. O sea, nuevamente vemos que aquí la participación es clave y central. Y el concepto es relativamente nuevo, más o menos unos 20, 25 años, pero no cuenta hasta el momento con un reconocimiento en la esfera global, más que el del propio movimiento campesino. Y por esta razón, los países que lo han ido incorporando en su legislación han debido también hacer una interpretación nacional del concepto, ¿ya? Porque no es lo mismo como lo está entendiendo Venezuela, a cómo lo entiende Ecuador, a cómo lo entiende Perú, o como lo estamos entendiendo en Chile. Y yo espero que esa discusión
ocurra en Chile próximamente, espero, en el proceso constituyente, y podamos adoptar una concepción de soberanía alimentaria chilena, acordada y entendida por todos nosotros y aceptada sobre todo. Así que eso es un buen inicio y una buena oportunidad histórica en la que estamos para también sentar las bases legales del concepto, Pablo, que es muy importante para ya institucionalizar y asegurar acciones en esa correcta dirección. Sin duda, y eso es importante, que quienes nos están escuchando hoy día a través de Radio Nonguén, con lo que tú nos has señalado, Vera, de lo que significa la soberanía alimentaria, también sea parte de la discusión de este proceso constituyente, no sea algo ajeno, porque es algo necesario, es algo que nuestro país hoy día tiene que instalar en la agenda pública, y que ustedes, vecinos, vecinas, quienes nos están escuchando, ojalá exijan a quienes, si gana el apruebo, ¿cierto?, este 25 de octubre, lo exijan a quienes quieran llegar más lejos a través de querer ser constituyente. Mira, tengo aquí una pregunta bien interesante, igual para ti, Vera, de Gustavo Curaqueo. Dice: buenas tardes. Esta pandemia ha demostrado que nuestro país no se nutre bien y que la soberanía alimentaria está absolutamente al debe. Al respecto, ¿qué le podríamos decir a Gustavo y a quienes nos escuchan como algún tipo de acción aparte de la que ya mencionaste, ¿cierto? Que es importante que esto se institucionalice, que sea parte de ojalá de esta discusión que estamos teniendo con este proceso constituyente. Sí, Pablo, tiene mucha razón Gustavo, no nos estamos alimentando bien. Sobre todo en las grandes o en las ciudades de Chile hay muy poco consumo de alimentos frescos, de todo lo que es verduras, hortalizas, frutas, y además se está generando otra problemática que no quise mencionar, pero la voy a decir ahora, y es lo que llamamos desiertos alimentarios. Desiertos alimentarios se refiere a que no tengo cerca de casa una posibilidad de comprar alimentos frescos, ¿ya? Y con la pandemia, ¿qué ha ocurrido? No hemos podido salir quizás a las ferias que habían antes, ferias libres, en fin, distintas verdulerías han tenido que cerrar. Entonces, cada vez más el desierto sigue aumentando. La posibilidad de consumo fresco se hace cada vez más difícil y se opta por los procesados, todos los que ya hablamos, ¿no? Los refinados, etcétera, etcétera, que favorecen lamentablemente una mala alimentación y esa tendencia al alza de niveles de obesidad, sobre todo en niños, que crece y crece. Así que esa es como lo que podría aportarle. Sí. Somos los campeones mundiales del consumo de pan, ¿no? Ahí a veces nos muestran en algunos canales de televisión, ¿no? Esa es una realidad de consumo de helado también. Bueno, a todos nos gusta, pero también hay que comprender que esto es mucho más integral. Mira, una pregunta ficción para ambas, como para ir ya cerrando. Tenemos el tiempo encima. Ha estado muy interesante este diálogo con ustedes y de conocer su conocimiento y su perspectiva de cómo enfrentar este objetivo de desarrollo sostenible número 2. Si ustedes pudieran implementar hoy una política alimentaria, ¿cuál sería y por qué? Tú, Paula, ¿qué nos podrías comentar? Es que serían hartas. Sí. Me imagino. Por ejemplo, a corto plazo, si es que, como mencionaba algo de Vera en cuanto a las ollas comunes o comedores populares o las iniciativas comunitarias de solventar la alimentación del pueblo, es que se reconozcan como instituciones finalmente, aunque no estén formalizadas como para el Estado, pero que son instituciones válidas a las cuales hay que solventar tanto de insumos, infraestructura, y dignificar también ahí el trabajo de las personas que están colocando sus manos diariamente. O sea, financiar ese tipo de iniciativas de manera sostenida en el tiempo y no de una manera tan precaria de darle quizás una donación una vez
en la vida y decir que con eso se hizo todo, cuando eso no es así. Fomentar la producción de alimentos local a pequeña escala, el consumo local, y eso implica que, por ejemplo, que el Estado o los municipios o la FUNAEB, qué sé yo, compren los alimentos que se producen en el territorio, en Chile, y que las políticas agrarias no propendan a seguir privatizando las semillas, que se fomenta la producción sin pesticidas, sin transgénicos, para poder asegurar realmente una alimentación saludable integralmente. Como por ahí un poco. Oh, bien, interesante. Paula, y bueno, esta es la gracia también de los medios de comunicación, de las redes, y tenemos acá una pregunta de un auditor, de don Alexis Díaz, que es una pregunta que va para ti, obviamente. ¿Cuáles son los próximos pasos, actividades de la Organización de Mujeres Naunganche? Bien, nosotras no estamos en este momento ya organizando ollas comunitarias, pero sí vamos a apoyar que probablemente una iglesia evangélica va a empezar a hacer olla común acá, entonces vamos a hacerle un poco el seguimiento para apoyar en darle los contactos, los datos, desde este domingo probablemente. Pero nosotras seguiremos organizadas, vamos a estar haciendo un programa de radio, de hecho, desde la próxima semana, en la franja siguiente a la que estamos ahora, los días jueves, para poder seguir tejiendo redes, tejiendo comunidad, y eventualmente también empezar a hacer, cuando ya la situación lo amerite, volver a hacer iniciativas como de encuentros entre vecinas que estábamos sosteniendo, pero a raíz de la pandemia no lo logramos hacer. Y siempre que surja alguna situación de crisis a nivel comunitario, nosotros vamos a estar, porque somos parte de este tejido. Entonces, para que se pueda seguir sosteniendo, vamos a seguir ahí sensibilizando y respondiendo un poco a la contingencia desde nuestras herramientas, nuestras capacidades, que ya sabemos que las tenemos y las tenemos como comunidad en el fondo. Ok, gracias Paula. Vera, ¿y tú cuál sería tu política alimentaria dentro de este, sin duda, abanico de necesidades que existen? ¿A cuál le darías prioridad? Son muchas las necesidades, como dices, y bueno, pero hemos visto durante toda la conversación muchas luces de para dónde va mi respuesta, y es que voy a elegir una que para mí es fundamental después de varios años que vengo trabajando en el tema, porque yo creo que el hambre generalizada y sostenida se debe principalmente al hecho de que las personas no se preocupan lo suficiente por el bienestar de los demás, ¿ya? Sabemos que el cuidado se puede incrementar fomentando la interacción social, y esto se puede hacer de muchas formas diferentes, pero una de ellas es ayudar a las personas a producir alimentos por sí mismas. Muchas comunidades tienen personas que producen alimentos en sus huertos, como lo conversamos, y comparten con mucho orgullo sus productos con los vecinos. También comparten sus conocimientos, su entusiasmo por el cultivo de alimentos, o la horticultura, o la permacultura de autoabastecimientos, como le queramos poner, es lo mismo. Y este es un gran recurso que yo creo que está subvalorado actualmente. Y se puede desarrollar una política pública que facilite un fuerte apoyo social de persona a persona para la horticultura alimentaria, y podría mejorar sin duda el suministro de alimentos para quienes más lo necesitan hoy en día. Y también al mismo tiempo creo que ayudaría a fortalecer nuestro cuidado por el bienestar de los demás y del ambiente. Y solo para cerrar, quiero decir que eché mucho de menos en las cajas de alimentos que entregó el gobierno un kit de semillas. Quizás cosas tan simples como esas puedan provocar una revolución alimentaria local que tanta falta nos hace, Pablo, en la región y en el país.
Así que pequeñas acciones Sí. pueden generar una reacción en cadena en beneficio de este tejido social que nos fortalece y que necesitamos que esté bien nutrido y contento gracias a la alimentación también. Sí, qué buena idea, Vera, muy buena idea. Ahí tendría que haber Ojalá, sido semilla campesina, porque Por si es que el supuesto, Estado creo la que abastece, es muy difícil que vaya a dar una semilla que no esté modificada. así es. Por eso son sí, importantes los bancos de semillas también locales. sí, buen punto. Bueno, yo tengo mi huertita acá en la casa y con la semilla he tenido bastantes experiencias buenas y malas que ahí algún día se las voy a compartir. Mira, no puedo terminar el programa, a pesar que ya el tiempo nos agobia, sin preguntarles y que me puedan decir brevemente si ustedes creen, en el contexto que estamos como país, que una constitución sostenible, legítima, que es muy importante, contribuya o pueda contribuir realmente, ¿cierto?, a combatir o a resolver el ODS 2, que es poner fin al hambre en nuestro país. Vera, ¿qué Sí, piensas tú? estoy pensando. Por supuesto, no solo es una buena opción, creo que es el camino. O sea, necesitamos una constitución sostenible, articuladora, que dirija todas las acciones con el fuerte componente social, ambiental y económico, ¿no? Esa es la trilogía que conforma la sostenibilidad. Pero no únicamente, Pablo, y hay que ser súper responsables en eso, porque lo que va a venir después de la nueva constitución también es muy importante. Tenemos que aterrizar y crear y desarrollar nueva legislación. Y yo he hecho mucho de menos en Chile una ley de seguridad o soberanía alimentaria. Y también a nivel constitucional, yo espero que finalmente se incorpore el derecho a la alimentación como derecho consagrado constitucionalmente en Chile, como sí lo tiene casi el resto de los países de América Latina. Así que, por supuesto que es necesario y lo vamos a complementar también con las otras acciones que podamos hacer y empujar desde nuestros distintos veredas. Sin duda. Eso es lo importante, que compartamos nuestras experiencias, porque la construcción del principal pacto político y social de un país, como es una constitución, tiene que tener estas miradas. Y eso es lo relevante. ¿Qué opinas tú, Paula, al respecto? Sí, indudablemente es necesario hacer un cambio constitucional porque ahí hay un sinnúmero de puntos que no representan, no nos han representado y es necesario cambiar las directrices del país en el que estamos, pero no, eso no es lo único que o sea, una nueva redacción de un documento no va a cambiar la manera en que vivimos, y eso tiene que ver con cómo existe un tejido social, político organizado, o sea, ejercer política desde lo cotidiano, que tiene que ver con cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con los alimentos, con la tierra, entre personas, cómo así surge la gestión del cuidado y de hacernos cargo, digamos, de la vida en su complejidad. Y esas formas que tiene que ver lo alimentario ahí, así como otras, no necesariamente lo va a decir una constitución. Entonces, ese tejido social que produce conocimientos, saberes y articula propuestas, es lo que va a sostener la vida en el fondo, y que eso es lo que tiene que alimentar un proceso constituyente. Y falta, yo creo que tejer eso, mucho más. Falta mayor reconocimiento a las organizaciones populares, porque desde ahí surgen las alternativas y siempre han surgido. O sea, las respuestas surgen desde abajo y no sé si necesariamente el proceso constituyente se va a ver reflejado por cómo ha sido formado desde su génesis desde el año pasado, cómo se firmó este acuerdo y cómo han ido surgiendo todas estas cosas hasta el día de hoy. Entonces, independiente de lo que ocurra en el proceso constituyente, sea la alimentación o sea otras temáticas, son las organizaciones territoriales y populares las que tienen que seguir masticándola y trabajándola en lo cotidiano, y ahí van a surgir los reales cambios.
Sí, es muy interesante lo que igual tú planteas, Paula, de que tú señalas que la instalación, y lo señalaste igual en tus distintas intervenciones, que este trabajo de las ollas comunes o de la entrega de cajas, que fue un trabajo político en el sentido de que es un trabajo que busca resolver una situación, ¿cierto?, de varios vecinos, vecinas, familias del territorio nonguén. Y hay que entender la política no como una acción de una élite, ¿cierto?, que puede estar en Valparaíso, sino que es una acción que también nosotros llevamos a cabo como ciudadanos y que la podemos llevar en nuestro diario vivir. ¿Ah? No es algo que le pertenece a un grupo, ¿ah? A una élite o a una secta, etcétera, o tan solo a los partidos políticos. La política como tal es parte de las relaciones humanas, de entendernos, de escucharnos, de comprender y de buscar acuerdos también en el ámbito comunitario. Así que igual interesante tu mensaje en ese aspecto, Paula. Y para el cierre, bueno, ¿qué nos pueden plantear ustedes? Un comentario ya final en relación a lo que significa poner fin al hambre como objetivo de desarrollo sostenible. Nos podemos decir de todo lo que ya hemos conversado. No, yo solo quiero tomarme de tus últimas palabras, Pablo, y decir que el mayor acto político que nosotros hacemos a diarios es comer. Elegir nuestra alimentación es un acto político. Yo elijo la procedencia, yo elijo el valor, yo elijo absolutamente todo y es el poder que tenemos también para influir en los cambios. Entonces, ojalá que podamos consumir siempre productos locales, apoyando a los pequeños productores y formas más sostenibles de agricultura también. Y bueno, y todos los otros consejos de dejar al fin de lado todos los ultraprocesados y todos los productos que vienen incluso de fuera del país que no nos aportan a una seguridad alimentaria, que acá en Chile tenemos una diversidad enorme de productos de mucho mejor nivel nutricional. Entonces también el mensaje es eso, elijamos productos locales de kilómetro cero, que decimos, cuando no hemos tenido que viajar grandes distancias para tomarlo del mismo productor. Eso es tan importante. Así es. ¿Y tú, Paula? ¿Cómo para cerrar? Yo creo que algo que hace como que se ha puesto muy en evidencia es que hemos estado muy desconectados de los procesos naturales, como de la naturaleza. Y una de esas, de lo que se puede evidenciar ahí, esa desconexión con la alimentación, con los alimentos y sus procesos, con esa valoración de que detrás de un plato de comida hay amor, o sea, de que la cocina es un acto político y es un acto de amor. La política es amor también. Entonces, de que el cocinar implica todo, reconocer que cada ingrediente implicó un proceso de crianza, de cultivo, donde hubo manos ahí, hubo distintos quehaceres, no solamente por manos humanas, sino que también ahí por todos los procesos de la naturaleza ahí. Entonces, entender la comida en esa complejidad es un universo con el que estamos totalmente desvinculados cuando vamos a un supermercado a comprar, no sé, un paquete de vienesa donde ni siquiera podemos ver cuáles son los componentes que tiene al verlo. Entonces, empezar a reconectar con esta idea de la complejidad de la alimentación es un trabajo sumamente duro y desafiante, pero en esto de vincularnos con el cultivo de alimentos, cultivar a las infancias, a todas las generaciones con la alimentación, puede ser, por ejemplo, a través de las huertas, o sea, incitar a la huerta comunitaria, a la huerta individual como un espacio de aprendizaje y de conexión con los saberes intergeneracionales en torno a la alimentación y a esta valoración del alimento por tu trabajo y también por lo que va a generar en tu familia, porque lo va a comer, es como un camino al que hay que ir propendiendo y que yo creo que estamos en un escenario para ir generando
estos ejercicios de reconexión, que es lo que necesitamos, porque reconectarnos con un tejido social, reconectar tejido social, pero también reconectarnos con qué es lo que nos sostiene, qué es la tierra y qué son los alimentos. Muchas gracias, Paula. Realmente quiero agradecer a ti, Vera, quiero agradecerte, Paula, nuevamente por habernos ilustrado, por habernos entregado vuestro conocimiento, experiencia, para entender de mejor manera lo que significa el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, ¿cierto? Que, como lo señalamos al inicio, que es poner fin al hambre, lograr seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, que es un tema que conversamos con bastante profundidad, y promover la agricultura sostenible. Creo que ha sido una jornada de mucho aprendizaje para quienes están conectados a Radio Nonguén. Realmente de corazón darle las gracias, nos pasamos en el tiempo, pero bueno, esto es así. Gracias también por la paciencia a nuestro querido amigo Mauricio de Radio Nonguén, y quiero dejarlos invitadas para el próximo jueves, en donde seguiremos trabajando los objetivos de desarrollo sostenible. Así que tengan unas buenas noches, un excelente fin de semana, Vera, Paula, Mauricio y a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Pablo. Buenas noches. Que estén muy bien. ODS desde Nonguén, un nuevo programa de radio Nonguén y la Red Internacional de Promotores ODS, aportando al debate económico, social y medioambiental desde la mirada comunal, regional y nacional. Los invitamos a conversar sobre desarrollo sostenible, territorio y comunidad. Junto a ustedes aprenderemos a soñar un nuevo Chile más justo y colaborativo. Desde Nonguén al mundo, juntos ahora.